quisiera saber cómo Hello, trabajas I el would tema like de to la know empatía con el espectador. how do you make the audience empathize? Wow. Yo creo que el dramaturgo Siempre está pensando en cómo hacer que la audiencia se involucre con la película. Y yo me acuerdo haber visto hace mucho tiempo, cuando yo todavía era simplemente una joven escritora, cuando vi la primera vez Rocky, y yo había visto el trailer para esa película, y era sobre un tipo que era un boxeador, que estaba entrenando y estaba boxeando, no era muy inteligente, y yo dije, no, no quiero ver esa película. Pero al final fui a verla, y como había predicho, efectivamente, los primeros 3 y 4 minutos no me interesó este tipo que le gustaba golpear a la gente, pero en algún momento, en los primeros 5 minutos de la película, él va a una tienda de mascotas donde hay una mujer que él conoce, y va y se acerca a un pajarito y le dice, ¡ay, pequeño pajarito! Y entonces... Y en ese momento yo sentí una simpatía por él. Decidí que él era un buen personaje y lo acepté. Y yo creo que ese proceso de invitar a que la gente penetre es algo que tú tienes que construir de forma estratégica. Si tienes un personaje que la gente no va a querer, entonces tienes que darle algún momento humano muy temprano en la historia, al principio, para que la audiencia esté de acuerdo a estar representada por este personaje. Y yo creo que si tú vuelves y te analizas todas las películas que tú has visto, donde hay un personaje que quizás la gente no les iba a gustar, si tú analizas en los primeros 5 minutos o 10 minutos de la película, va a haber algo, un momento en el cual algo sucede a ese personaje que es tan humano, que la gente que está viendo esto va a decir, yo soy como tú. Thank you very much. The next one. Hola, con respecto a los personajes, in ¿cómo terms se of caracterizan characters, en how do you cuanto a lo caracterizados que ya están en el character libro? ¿Cuánto en el fondo hay que agregar different de tu from propia what they've been cosecha characterized in the o book? agregarles para que sean unos personajes completos a What nivel de elements una do you película? choose, and how do you make it different from a pre-existing character? Las adaptaciones pueden estar muy cercanas a lo que es el material subyacente, es decir, o simplemente tú puedes buscar cuál es la idea básica. Y te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de la película El caso curioso de Benjamin Button. En esta película había muy poco que yo pudiese sacar o obtener de ese cuento corto, porque eso fue en un momento en 1921, durante la Guerra Civil, y esto hace que la historia avance hasta los 20 y fines de los 20, cuando Fitzgerald estaba escribiendo esta historia. Entonces, yo no dije, voy a hacer una historia que comience durante la Guerra Civil en Estados Unidos y termine en 1920. Yo dije, ¿cómo sería vivir en ese momento, a fines del siglo XIX? ¿Cómo sería con el milenio acercándose? Si nosotros hiciéramos una película que pudiese cubrir todo el siglo, que comenzaba a principios del siglo XX y terminaba al final del siglo XX, y de cierta manera hablaba sobre toda la historia completa de una persona que está envejeciendo hacia atrás. Así que tú puedes ver, yo fui a la intención del autor, porque él estaba viendo sobre su tiempo, y yo, sin embargo, estaba viendo sobre mi tiempo. Y entonces habían cosas en esa historia. La historia es muy sencilla, ese cuento corto es muy sencillo. Si él nace como una persona mayor, la gente no lo quiere y lo empiezan a vestir como un bebé porque la familia no quiere que sea un viejito. Y mientras se va acercando a la edad en la cual él tiene 20, dice, me gustaría ir a la universidad, y no lo dejan. Y entonces comienza a trabajar, y él tiene una ferretería, y cuando se convierte joven en cuerpo, pero sin embargo viejo en el espíritu, él vuelve a la universidad. Y en este momento él ya tiene toda la experiencia de una persona mayor, y
y entonces se pone a jugar en el equipo de fútbol americano y entonces ve esa universidad que no lo había admitido a él cuando él tenía 20 años. Entonces él continúa avanzando y envejeciendo hacia atrás y se encuentra caminando por un camino y es aceptado por un granjero. Eso no tiene nada que ver con la película. Sí, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Lo que yo hice, que yo analicé la vida de Fitzgerald y dijo, a él le gusta el jazz. Era una persona que estaba entre dos mundos porque estaba dentro de un mundo literario y después de este mundo de amigos muy ricos, con mucho dinero, que viajaban. Entonces pensé, una persona que está entre estos dos mundos, y pensé en este momento que podía poner esto dentro de la historia, que esta persona era un freak, era una persona rara, que se sentía rara a todo el mundo, y lo conecté a Fitzgerald como artista. Entonces, puedes ver que yo estaba aplicando algunas de las ideas originales y estaba analizando y llegando a una historia y construyendo una historia. Ahora, como Eric Roth, esto demoró 20 años para que se escribiera. Yo fui un escritor durante 10 años y después Eric Roth también fue un escritor durante 10 años. Y él cambió el diálogo. Sí, 20 años. Y entonces cambió el diálogo y no se hizo esa película porque porque la tecnología no estaba ahí para poder contar esta historia. Porque desde el punto de vista convencional, porque un bebé es difícil hacerlo ver de otra manera. Pero en el momento en que la tecnología avanzó, Eric Roth ya era un escritor y muchas cosas que eran diferentes a la historia. Pero la historia que yo creé, ese enfoque que yo hice a la historia de Benjamin Button, que crecía dentro de esta familia y dentro de una dinastía que era rechazado por su familia, y él encontraba, en la mía, él encontraba un mundo hacia ese mundo del jazz. Conoce a una niña chiquitita cuando está jugando, cuando ya es un hombre anciano, pero en realidad es un chico de 10 años. Conoce al bebé y crece, ese bebé crece y es la mujer que es el amor de su vida. Y en el momento de su vida se cruzan entre las edades. Y eso es lo que parecía ser. Él es un joven hombre con una mujer mayor. Pero entonces ellos se atraviesan entre sus vidas. Y él la hizo, por ejemplo, en la de Fitzgerald era una bailarina y en la mía ella trabajaba en una fábrica. Pero había muchas cosas que eran similitudes, pero también hay muchas cosas diferentes. Pero ese enfoque como que yo utilicé no está alineado con la historia de Fitzgerald. Yo hice un análisis y dije, vamos a utilizar esto. Así que en ese caso el personaje cambió de forma radical. Y por ejemplo, en Memorias de una Geisha, tú no quieres cambiar a ese personaje porque esa calidad y esa fuerza interna que ella tenía cuando ella la raptan cuando chiquitita y ella tenía como una creencia espiritual de que ella podría sobrevivir a lo que le había sucedido, y en el libro ella se enamora de esta persona joven, se arranca de la casa, él tiene un gesto muy amable con ella y ella decide que en realidad él es su protector. Entonces, que él es como una guía espiritual y que va a poder protegerla. Y lo que ella quiere es en realidad estar con él. Y ella nunca se aparta de esto. Ella se convierte en una geisha, no sabe que él la está ayudando de cierta manera. Y toda su vida ella simplemente quiere estar con él y servirlo de cierta manera. Así es que ese personaje no se podía cambiar porque esa era la esencia del libro y eso es lo que es hermoso sobre ese personaje, porque a pesar de su esclavitud ella encontró algo que era solamente de ella.